Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, compañeros. El día de hoy, junto con mis compañeros Raúl Carpio, Salvador Riveros y mi persona, Joaquín Ñaupa, vamos a presentar el tema de reconstrucción de topologías de red. Acá tenemos una pequeña tabla con los contenidos de esta presentación, entre los cuales encontramos la introducción, los tres métodos que vamos a presentar y finalmente las conclusiones que hemos alcanzado después de nuestra investigación. Bueno, iniciando con la introducción. Como sabemos, la gestión eficiente de redes de transporte en telecomunicaciones es un desafío fundamental tanto para operadores como para proveedores de servicio, quienes deben poder garantizar un nivel de servicio óptimo para todos sus usuarios, mientras que se enfrentan a la complejidad de trabajar en ambientes que típicamente son de carácter multifabricante. En este contexto, el conocimiento detallado de la topología, tanto física como lógica, de la red se convierte en una necesidad crucial para poder realizar configuraciones precisas, realizar la detección de fallos y finalmente asegurar un funcionamiento óptimo de todo el sistema. En el presente trabajo vamos a analizar diferentes metodologías existentes para la reconstrucción de topologías de red, evaluando sus ventajas, sus limitaciones y en algunos casos aplicabilidad en escenarios reales, abordando conceptos clave como son la automatización de las tareas de red, la monitorización de carácter multivendor y el descubrimiento automático de las topologías. A continuación los dejo con mi compañero Raúl, quien va a iniciar la presentación de estos métodos. Bien, muy buenos días, profesor, compañeros. Como indicó Joaquín, voy a continuar con la exposición y mi tema ahora a exponer es Adaptive Signal Lasso. Este es un método que ha sido diseñado para optimizar las conexiones en una red compleja. Bien, este método, al cual le vamos a conocer como ASL, de Adaptive Signal Lasso, em, no fue diseñado precisamente para optimizar redes de telecomunicaciones, sino redes en general, que pueden ser redes sociales, redes neurológicas, redes biológicas, etc. Entonces, este método sí tiene una aplicación directa para lo que es redes de telecomunicaciones, y eso es lo que vamos a ver ahora en estas diapositivas. En primer lugar, este método nace como respuesta al ruido y conexiones dispersas que pueden tener algunas redes. Algunas redes de telecomunicaciones están muy expuestas a interferencias externas, por lo cual se necesita un algoritmo sólido que nos permita tener conexiones confiables entre un punto A y un punto B dentro de la red, cualquiera sea. Entonces, este método ASL tiene alta precisión y además tiene robustez. A diferencia del método lazo convencional, pues este método convencional eliminaba conexiones que no eran confiables, pero sin embargo no lo hacía muy robusto porque en algunos casos fallaba. Ahora, ¿cómo funciona el método ASL? Este método, como su nombre lo dice, utiliza valores adaptativos. Estos valores penalizan ciertos nodos para bien o para mal, es decir, modifican su valor de 0 a 1, tratan de empujarlos hacia los extremos. Es decir, para poner un ejemplo, si un nodo, en este caso podría ser un router, tiene un valor de confiabilidad de 0,7, entonces los valores adaptativos consideran otros aspectos para darle un valor de 0 o 1. 0 siendo no confiable, muy ruidoso, o 1 siendo confiable o muy importante. Algunos de estos valores que se consideran, por ejemplo, en un nodo es la latencia, el ruido al que está expuesto, la confiabilidad del dispositivo, entre otros. Y bueno, este método permite diferenciar entre los componentes que son confiables y los que no lo son. Y es un modelo robusto porque filtra el ruido y mantiene la estructura de una red. Mantiene la complejidad, además. ¿Cuáles son las ventajas de este método ASL? Bueno, como lo había mencionado, primero la precisión, ya que indica qué conexiones son activas y qué otras son inactivas, y evita ambigüedades. Como lo había mencionado, a diferencia del método lazo convencional, este método de ASL clasifica un nodo en 0 o 1. No tiene ese sesgo de distorsión, digamos.
siempre trata de mantenerlo en 0 o 1 para que el algoritmo se le facilite computacionalmente al procesador que va a optimizar una red. Esto nos permite también optimizar recursos, ya que solo consideramos un solo parámetro adaptativo para el algoritmo, pero este parámetro está modificado por, como le había dicho, penalizaciones adaptativas, dependiendo de la aplicación que se le dé a ese nodo en la red. Y bien, ¿cuáles son las aplicaciones de este método ASL? Primero, y creo que la más importante para esta exposición, las aplicaciones en telecomunicaciones, ya que esto busca optimizar enlaces entre routers, ya que se detecta conexiones activas y fallidas. Evita la congestión y ayuda a planificar redes también. Bueno, entre otras aplicaciones tenemos en redes sociales, ya que se identifica cuáles son las conexiones relevantes entre usuarios, y en el campo de la economía, ya que reconstruye el flujo comercial y elimina el ruido. Por eso mismo es que decimos que es robusta. Bien, continuando con la exposición, seguimos con el segundo método. Ahora doy pase a Joaquín para continuar. Muy bien. El siguiente método que vamos a analizar tiene por nombre sensado comprensivo estructurado. Bueno, este es un método utilizado igualmente para la reconstrucción de redes complejas, pues tiene un enfoque para la reconstrucción precisa y eficiente de redes que sean no ponderadas o no dirigidas, incluso ante la presencia de ruido de cierto nivel de carácter estocástico. Las características principales de este método podemos resaltar dos. El primero es su enfoque basado en el sensado comprensivo estructurado, el cual integra características subyacentes como la simetría o binariedad. Vamos a ver en un momento que este método tiene un carácter mucho más matemático que otros. Y bueno, el segundo es su método optimizado para manejar datos con ruido en redes con nodos dinámicos desconocidos. Redes de este tipo pueden considerarse como las redes de tipo IoT, en la que sensores son conectados y desconectados de manera constante. Para implementar este proceso se requieren tres pasos principales. El primero es la recolección de datos a manera de series temporales de los nodos dinámicos que existen en la red. El segundo es la optimización mediante métodos no convexos para poder realizar la minimización de errores en la reconstrucción final realizada. Y finalmente, una reformulación global del problema, la reconstrucción, utilizando matrices laplacianas simétricas. Bueno, si nos vamos a una implementación técnica, podemos apreciar que lo primero que se necesita es, como se mencionó, una formulación matemática propiamente dicha, en la cual se hace uso de matrices laplacianas simétricas que contienen los datos de las redes no dirigidas, además de la incorporación de expansiones de Taylor para la aproximación de funciones dinámicas de nodos de organización jerárquica basadas en geolocalización. Y como segundo paso está la optimización, que es el uso de algoritmos de descenso por gradiente para ajustar parámetros de simetría y binariedad, además de la aplicación de métodos de suavización, OLO, para la reconstrucción de topologías esparcidas. Como resultados de estas implementaciones, los dos principales métricas a analizar son tanto las áreas bajo la curva ROC y las áreas bajo la curva PR, que es de Precision Recall. Los resultados obtenidos que se pueden ver se dividen en dos clases principales, la cual la primera es una reconstrucción de redes artificiales, siendo que ha habido un rendimiento mejorado frente a métodos más convencionales, con incrementos de un 33% del área debajo de la curva de Precision Recall y de un 8% debajo de la curva ROC, en redes de mucho más pequeñas. Además de una robustez frente a datos ruidosos con altas tasas de reconstrucción, positivas superiores incluso al 70%, aún bajo ruido significativo. En cuanto a aplicaciones en tiempo de redes reales, podemos apreciar que este método logró una reconstrucción precisa en redes troncales compuestas por 29 nodos y 72 enlaces, y en redes sociales compuestas por 34 nodos y 81 enlaces, lo cual demostró una compatibilidad con datos que sean incompletos o contaminados fuertemente por el ruido. Doy pase ahora a mi compañero Salvador para explicar el último método estudiado. Buenas noches, profesor, compañeros. Justamente yo voy a ser encargado de presentarles el último método el que hemos visto, que es la reconstrucción programática, que básicamente este método permite mapear
topologías físicas, lógicas de redes multifabricantes, mejorando la gestión, la detección de incidencias y la optimización de operaciones. Siguiendo con este método, prácticamente lo que más se utiliza o la herramienta que lo diferencia de los demás es que utiliza NAPAD. ¿Qué es NAPAD? NAPAD es una biblioteca escrita en Python diseñada para la automatización de redes. Actúa como una capa de abstracción para interactuar con múltiples fabricantes de dispositivos de red. Como se menciona, es una capa de abstracción, como se puede ver en la imagen, para interactuar con múltiples fabricantes. Las funcionalidades tiene tres importantes, que es la recuperación de configuraciones, monitorización de interfaces y ejecución de comandos universales. La ventaja es que simplifica la gestión en entornos multi-event. Las etapas del proceso de esta metodología se dividen en cuatro. La primera parte es el inventario inicial, que es cuando se crea el archivo de Excel con los datos de dispositivos de red. En este caso se incluyen el nombre del fabricante, la IP, el estado y la ubicación, donde dentro de este archivo sirve como base para mapear la infraestructura de la red, como se puede ver en la parte de la imagen, en la parte superior izquierda. La segunda parte son los scripts de captura, que básicamente son los dos archivos de programación de comandos más importantes, que son el load inventory.py, que automatiza la carga del inventario inicial en una base de datos centralizada, y el segundo es load realtime.py, que recoge los datos operativos en tiempo real, como las ARP y el estado de interfaces, utilizando la herramienta que ya se dijo. Y el tercer paso, que es el servicio de web, que básicamente crea una API test alojada en el Heroku y organiza y expone la información capturada. ¿Y qué significa eso? Básicamente, que se ha desarrollado un servicio de aplicación web que sigue el estándar de API RESTful. En sí, el Heroku es una plataforma como servicio PaaS que es en la nube, que permite a los desarrolladores desplegar, escalar y gestionar aplicaciones. Y eso es muy importante para este tipo de ejemplo. Luego, esto facilita la interacción entre los datos recopilados y las herramientas de visualización. Y para el último paso es la simulación, que básicamente es utilizando el ENSApp Huawei, probando la validez del sistema con redes simuladas, donde se realizan ajustes antes de aplicar el sistema de redes en redes reales. Como se dijo, esto se va a implementar en tiempo real, entonces básicamente tiene tres procesos más, que es la configuración de red, la automatización y la integración de base de datos. Dentro de la configuración de red es el uso del protocolo OSPF para la conexión de dispositivos simulados mediante una organización jerárquica basada en geolocalización. La segunda es la automatización, que es con conexión SSH para recopilar datos, métodos como getInterface y getARPTable en NAPAD. La integración con base de datos es el almacenamiento del MySQL para el análisis y la visualización. Como se puede ver en la imagen, este sería el esquema de la solución particular, que es básicamente lo que se utilizó en este ejemplo en tiempo real. Por último, en esta parte de esta metodología, se tienen los resultados obtenidos, que serían tres: la reconstrucción en tiempo real, generación precisa de topologías físicas y lógicas, la identificación de inconsistencias en el inventario. La segunda sería la optimización operativa, que prácticamente es la reducción del tiempo medio de reparación del MTTR en un 30%, mejora en detección de fallos. Y por último, la escalabilidad, que es compatible con múltiples fabricantes y escenarios simulados. Como se puede ver en imagen, es la captura de la topología reconstruida en tiempo real utilizada para este tipo de método. Finalmente llegamos a las conclusiones que hemos alcanzado de nuestra investigación. Como primera podemos mencionar que el método ASL y el sensado comprensivo estructurado destacan por su capacidad en la reconstrucción de topologías de red con una alta precisión, incluso ante la presencia de ruido. Esto hace que sean mucho más aplicables a escenarios complejos de carácter realista. Del mismo modo, podemos ver que la reconstrucción programática, debido a sus características, tiene una mayor operabilidad en entornos de trabajo en tiempo real.
Podemos ver que la capacidad de reconstruir de manera efectiva topologías de red tiene un impacto directo en la respuesta de los administradores de red ante los fallos, pues se ha visto que la implementación de procesos de este tipo ha generado una reducción del tiempo medio de reparación de un 30%, mejorando significativamente la respuesta a los fallos. Además, un aspecto a considerar en la reconstrucción de redes complejas es el coste y eficiencia computacional del método utilizado, pues en caso de que el modelo no esté debidamente optimizado, el coste de implementación del mismo puede incluso superar los beneficios que nos trae. Y finalmente podemos ver que el constante desarrollo de herramientas de aprendizaje máquina e inteligencia artificial abre la posibilidad de que éstas sean integradas a los métodos estudiados, ampliando sus capacidades de identificación proactiva de fallos y optimización continua de redes. Muchas gracias.